Hoy les traigo un par de historias que me han estado rondando la cabeza desde hace días. No sé si es por cómo están contadas o por lo que insinúan, pero tienen algo que se queda pegado en la mente. Esta historia me llegó hace un tiempo y desde entonces no he podido sacármela de encima. Tal vez porque conozco a alguien que trabajó años en ambulancias rurales y me contó cosas parecidas, o tal vez porque hay lugares que guardan silencios demasiado pesados. Escuchen esto. Los turnos nocturnos en las ambulancias rurales tenían una cualidad particular que Adriana Cárdenas había aprendido a reconocer después de años recorriendo carreteras solitarias entre pueblos dispersos. No se trataba únicamente del silencio que dominaba el paisaje después de la medianoche, sino de una sensación más profunda que parecía extenderse sobre los caminos cuando el tráfico desaparecía y la oscuridad convertía el asfalto en una franja estrecha de realidad rodeada por campos invisibles. Durante esas horas, cada sonido adquiría una claridad excesiva, el zumbido constante del motor, el leve traqueteo del equipo médico dentro del compartimiento trasero y el susurro ocasional del viento cruzando la carrocería. Adriana había aprendido a trabajar dentro de ese ambiente como quien se acostumbra a la respiración lenta de un animal dormido, concentrándose en las emergencias que surgían en la radio sin prestar demasiada atención a las largas pausas entre llamadas. Sin embargo, en los últimos meses, un detalle comenzó a repetirse con una frecuencia que despertó una inquietud difícil de ignorar, porque cada vez que revisaba los reportes acumulados en el sistema del servicio de urgencias encontraba la misma referencia geográfica apareciendo una y otra vez en circunstancias demasiado similares. El kilómetro 47 de la carretera que conectaba Santa Lucía con Valderrama no tenía nada que lo distinguiera del resto del trayecto. La vía atravesaba una zona agrícola de colinas bajas donde los ranchos estaban separados por extensiones largas de tierra oscura y los postes de luz se volvían cada vez más escasos a medida que la carretera avanzaba hacia el interior del valle. Aún así, durante un periodo de menos de un año, 4 accidentes graves habían sido reportados exactamente en ese punto, todos durante la madrugada y todos con conductores que afirmaban haber perdido el control del vehículo sin comprender con claridad que había provocado la maniobra repentina que los llevó fuera del camino. Las autoridades de tránsito revisaron el tramo en busca de irregularidades en el pavimento o defectos en la señalización, pero los informes técnicos concluyeron que la curva era suave, la visibilidad adecuada y el asfalto estaba en condiciones normales. Para cualquier persona que observara el lugar a plena luz del día, el kilómetro 47 parecía un segmento ordinario de carretera rural donde nada destacaba lo suficiente como para explicar una concentración anormal de accidentes. Sin embargo, Adriana no podía evitar la sensación de que el problema no estaba en la superficie del camino, sino en algo más difícil de registrar en un informe de ingeniería. La noche en que esa sospecha comenzó a tomar forma concreta empezó con una llamada recibida poco después de las 2 de la madrugada, cuando la radio del tablero emitió el chasquido característico que anunciaba una emergencia en la línea. La voz del operador comunicó que un motociclista había sufrido un accidente en la carretera de Santa Lucía, específicamente en el kilómetro 47, y solicitó el envío inmediato de la unidad más cercana. Adriana levantó la mirada hacia su compañero de turno, Esteban Lira, quien ocupaba el asiento del conductor y reaccionó de inmediato activando las luces de emergencia antes de dirigir la ambulancia hacia la salida de la base. El vehículo aceleró sobre el pavimento oscuro mientras la sirena comenzaba a cortar el silencio de la madrugada, aunque ambos sabían que en esas horas no habría tráfico que despejar. Durante el trayecto, Adriana revisó el equipo médico de manera automática, asegurándose de que el monitor cardíaco, los vendajes y los suministros de oxígeno estuvieran listos para un traslado rápido, pero en el fondo de su mente persistía la incomodidad producida por el hecho de que otra emergencia había ocurrido exactamente en el mismo lugar que ya aparecía repetido en tantos reportes recientes. Cuando llegaron al sitio del accidente, la motocicleta estaba caída a un lado de la carretera con la rueda delantera torcida hacia un ángulo antinatural, mientras el conductor yacía unos metros más adelante sobre la grava del borde del camino. Adriana descendió de la ambulancia con el maletín médico en la mano y se arrodilló junto al herido, que aún permanecía consciente aunque su respiración era irregular y superficial. El casco se había desprendido durante el impacto y revelaba un rostro cubierto de polvo y sangre seca, pero lo que más llamó la atención de Adriana no fueron las heridas visibles, sino la expresión de alerta rígida que permanecía fija en los ojos del hombre, como si su mente siguiera enfocada en algo que había visto instantes antes del accidente. Mientras verificaba su pulso y evaluaba posibles fracturas presionando con cuidado sobre el torso, el motociclista comenzó a murmurar frases entrecortadas que al principio parecían desordenadas,
hasta que Adriana le pidió que hablara con calma para entender lo que estaba intentando decir. El hombre tardó unos segundos en reunir suficiente aire para responder, y cuando finalmente habló lo hizo con una mezcla de confusión y miedo que no encajaba del todo con el tipo de dolor físico que estaba experimentando. Explicó que mientras conducía había visto a una persona parada en medio del camino, exactamente sobre la línea amarilla que dividía los carriles, y que la presencia repentina de esa figura lo obligó a girar el manillar de forma brusca para evitar atropellarla. Adriana asumió en un primer momento que se trataba de un peatón imprudente o de alguien que había abandonado el lugar después del accidente, pero el motociclista insistió con una intensidad inquietante en que aquella persona no se movía en absoluto, como si estuviera plantada en el asfalto con una rigidez extraña que resultaba imposible de interpretar. Mientras Esteban preparaba la camilla para el traslado, Adriana levantó la vista hacia la carretera iluminada por las luces de la ambulancia y observó el tramo de pavimento que se extendía vacío en ambas direcciones, sin señales de ningún peatón ni de vehículos detenidos cerca de la curva. Durante el traslado al hospital, el motociclista continuó hablando en intervalos cada vez más breves a medida que el dolor y la pérdida de sangre debilitaban su conciencia, pero alcanzó a añadir un detalle que quedó registrado con claridad en la memoria de Adriana. El hombre aseguró que la figura vestía completamente de negro y que, a pesar de que los faros de la motocicleta la iluminaban directamente, no había podido distinguir ningún rasgo en el rostro, como si la luz simplemente no lograra revelar una expresión reconocible. Adriana había escuchado declaraciones confusas de pacientes en estado de shock muchas veces antes, por lo que en circunstancias normales habría atribuido el relato a la desorientación causada por el trauma. Sin embargo, la descripción coincidía de forma inquietante con ciertos fragmentos de testimonios que recordaba haber visto en los informes de accidentes anteriores ocurridos en el mismo punto de la carretera. 2 noches después, mientras Adriana y Esteban revisaban reportes acumulados durante un descanso dentro de la base de ambulancias, la conversación volvió de forma inevitable al accidente del motociclista y a las palabras que había pronunciado antes de perder el conocimiento. Esteban hojeaba algunos archivos digitales en la computadora mientras Adriana terminaba de completar el registro clínico del traslado, hasta que el conductor rompió el silencio con una observación que parecía haber estado considerando desde hacía un rato. Comentó que el motociclista no era la primera persona que mencionaba haber visto a alguien parado en medio del kilómetro 47 antes de perder el control del vehículo. Adriana levantó la mirada con una mezcla de curiosidad y preocupación, porque aquella afirmación coincidía demasiado bien con la sensación persistente que había tenido desde que comenzó a revisar los informes de accidentes recientes. Esteban explicó que unas semanas antes habían atendido a un conductor que se había salido de la carretera en el mismo punto y que, aunque sus heridas eran leves, insistía en que había tenido que esquivar a una persona que permanecía completamente inmóvil sobre el asfalto. Después de escuchar aquello, Adriana decidió revisar de manera más sistemática los registros del servicio de emergencias correspondientes al último año. Durante casi una hora abrió archivos, comparó descripciones y anotó detalles que se repetían con una frecuencia incómoda entre testimonios provenientes de conductores distintos. En varios informes aparecía la misma afirmación central expresada con palabras ligeramente diferentes. Antes del accidente, los pacientes aseguraban haber visto a una figura humana de pie en el centro de la carretera. Ninguno de ellos describía movimientos bruscos ni intentos de cruzar el camino, y tampoco mencionaban que la persona reaccionara ante la aproximación de los vehículos. Todos coincidían en la misma característica inquietante: la figura permanecía completamente inmóvil, como si su presencia estuviera fijada a ese punto específico del pavimento. La madrugada siguiente, Adriana terminó un traslado en un hospital de un pueblo cercano y emprendió el regreso a la base conduciendo sola por la carretera rural que atravesaba el valle. El cansancio comenzaba a pesar sobre sus hombros, pero su mente permanecía alerta debido a los pensamientos que habían surgido después de revisar los archivos de accidentes. A medida que avanzaba por el camino oscuro, era consciente de que inevitablemente tendría que pasar por el kilómetro 47, el mismo tramo que había aparecido repetido tantas veces en los informes y que ahora estaba asociado a una serie de testimonios demasiado similares para ser descartados como coincidencias aisladas. Cuando las señales reflectantes indicaron que la curva estaba cerca, Adriana redujo la velocidad de manera casi involuntaria, observando con atención la franja iluminada por los faros de la ambulancia mientras el vehículo se aproximaba al punto exacto donde habían ocurrido los accidentes. Al tomar la curva, algo apareció dentro del haz de luz que se extendía sobre el pavimento.
Adriana distinguió primero la silueta de una figura humana situada directamente sobre la línea amarilla que dividía los carriles, una forma oscura que permanecía inmóvil en el centro del camino como si no percibiera el acercamiento del vehículo. Durante un instante breve pensó que tal vez se trataba de un peatón desorientado o de alguien que necesitaba ayuda, pero la postura rígida de la figura y la ausencia total de movimiento produjeron una sensación de inquietud inmediata que le recorrió la espalda con un escalofrío involuntario. A medida que la ambulancia avanzaba lentamente, los faros iluminaron con mayor intensidad la ropa oscura del hombre, revelando un conjunto completamente negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Fue entonces cuando Adriana notó el detalle que transformó su incomodidad en un miedo profundo y silencioso. Aunque la distancia se reducía y el rostro de la figura debería haberse vuelto visible bajo la iluminación directa, la luz no mostraba rasgos reconocibles, como si el lugar donde debía estar la cara permaneciera inexplicablemente oculto dentro de una sombra que no correspondía con ninguna forma natural. Durante unos segundos que parecieron alargarse más de lo razonable, Adriana mantuvo las manos firmes sobre el volante mientras la ambulancia continuaba avanzando a una velocidad reducida hacia la figura inmóvil que ocupaba el centro exacto de la carretera. La lógica profesional que había guiado cada una de sus decisiones durante años de trabajo le indicaba que debía frenar, encender la bocina o desviarse hacia un lado para evitar un posible atropello, pero ninguna de esas reacciones surgió con la rapidez habitual. En lugar de eso, una tensión densa comenzó a acumularse en su pecho mientras observaba con atención la silueta oscura que permanecía plantada sobre la línea amarilla, tan rígida y silenciosa que parecía formar parte del pavimento mismo. El vehículo se acercaba lentamente, iluminando cada vez más la ropa negra del hombre, pero el rostro continuaba siendo una ausencia inexplicable dentro de la luz directa de los faros, como si los rasgos estuvieran escondidos detrás de una sombra que no obedecía a ninguna lógica física. Adriana sintió un impulso irracional de desviar la mirada, aunque al mismo tiempo algo dentro de ella insistía en observar con precisión clínica, como si su mente tratara de registrar cada detalle para comprobar que aquello realmente estaba ocurriendo y no era el resultado de la fatiga acumulada después de una larga noche de trabajo. Cuando la distancia entre la ambulancia y la figura se redujo a unos pocos metros, Adriana reaccionó finalmente moviendo el volante hacia la izquierda con un gesto controlado, lo suficiente para rodear al hombre sin abandonar completamente el carril. La maniobra fue suave, casi lenta, porque una parte de ella temía que cualquier movimiento brusco pudiera provocar una reacción inesperada de aquella presencia inexplicablemente quieta. Mientras el vehículo pasaba junto a la figura, Adriana no pudo evitar girar la cabeza por un instante breve, intentando distinguir algún rasgo que confirmara que se trataba de una persona real. Sin embargo, incluso a esa distancia cercana, la oscuridad parecía aferrarse al lugar donde debería estar el rostro, como si la luz simplemente no pudiera penetrar en esa zona. La figura no se movió ni un centímetro mientras la ambulancia terminaba de rodearla y retomaba el centro del carril, y tampoco emitió ningún gesto o señal que indicara que había notado el paso del vehículo. Adriana condujo durante varios segundos más antes de mirar por el espejo retrovisor. El haz de luz de los faros traseros apenas alcanzaba a iluminar el punto donde había quedado la figura, pero lo suficiente para confirmar que seguía exactamente en la misma posición. Aquella inmovilidad absoluta produjo en Adriana una sensación difícil de describir, una mezcla de inquietud y comprensión repentina que se formaba lentamente dentro de su mente mientras el vehículo continuaba avanzando por la carretera oscura. No era la primera vez que alguien mencionaba haber visto a una persona parada en ese lugar, y todos los testimonios coincidían en el mismo detalle perturbador: la figura no reaccionaba, no se movía, no parecía comportarse como un peatón normal. Durante el resto del trayecto hacia la base, Adriana condujo en silencio, concentrándose en el asfalto que se extendía frente a ella mientras trataba de ordenar sus pensamientos sin caer en conclusiones precipitadas. Cuando llegó finalmente al estacionamiento del servicio de emergencias, el cielo comenzaba a adquirir el tono gris pálido que precede al amanecer. Adriana apagó el motor de la ambulancia y permaneció sentada unos momentos sin moverse, escuchando el enfriamiento gradual del vehículo mientras recordaba cada segundo del encuentro ocurrido en la carretera. La escena había sido demasiado clara para descartarla como una ilusión visual, pero al mismo tiempo resultaba demasiado extraña para encajar dentro de cualquier explicación racional inmediata. Después de unos minutos, Adriana descendió del vehículo y entró en la base con la determinación de revisar nuevamente los informes antiguos, porque ahora sabía que los testimonios de los accidentados no podían interpretarse únicamente como delirios causados por el shock.
Durante las horas siguientes, mientras el resto del personal comenzaba a llegar para el turno diurno, Adriana permaneció frente a la computadora revisando registros con una atención meticulosa que iba más allá de la simple curiosidad. Comparó fechas, horarios y descripciones con el objetivo de encontrar cualquier patrón que pudiera explicar por qué tantas personas habían mencionado la presencia de una figura humana exactamente en el mismo punto de la carretera. Poco a poco, una conclusión inquietante comenzó a formarse a partir de los datos. Los accidentes ocurrían casi siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, y los conductores involucrados coincidían en describir a una persona vestida de oscuro que permanecía de pie sobre la línea amarilla sin reaccionar ante los vehículos que se aproximaban. Lo más perturbador era que ninguna patrulla policial había reportado haber encontrado a alguien en ese lugar después de los accidentes, y tampoco existían denuncias de desapariciones o de personas extraviadas en la zona. Más tarde esa misma mañana, cuando Esteban llegó para iniciar su turno, Adriana le contó con calma lo que había visto durante el regreso a la base. El conductor escuchó sin interrumpir mientras ella describía la figura, la postura rígida y la ausencia de rasgos visibles en el rostro. A medida que avanzaba el relato, la expresión de Esteban se volvió cada vez más seria, como si aquellas palabras confirmaran algo que él mismo había intentado ignorar durante semanas. Después de unos momentos de silencio, admitió que en una ocasión, mientras regresaba solo de un traslado nocturno, también había visto algo parecido en el kilómetro 47, aunque en ese momento prefirió convencerse de que se trataba de una sombra o de un efecto extraño de las luces del vehículo. Adriana comprendió entonces que no era la única persona del equipo que había tenido un encuentro similar, y esa coincidencia reforzó la sensación de que la carretera ocultaba algo más que una simple acumulación de accidentes fortuitos. Con el paso de los días, Adriana comenzó a prestar una atención especial a cada llamada que provenía de ese tramo de la carretera. Aunque los accidentes no ocurrieron inmediatamente después de su experiencia, la expectativa silenciosa de que algo podía repetirse permanecía presente cada vez que revisaba la radio durante los turnos nocturnos. Una semana más tarde, la confirmación llegó cuando el operador anunció un choque entre dos vehículos en el kilómetro 47, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada. Adriana y Esteban partieron hacia el lugar con la urgencia habitual, pero ambos sabían que aquella llamada tenía un significado particular después de lo que habían descubierto en los registros. Cuando la ambulancia llegó al sitio del accidente, encontraron dos automóviles detenidos en ángulos opuestos sobre la carretera, con los conductores aún dentro de los vehículos y visiblemente alterados. Mientras Adriana evaluaba las heridas de uno de ellos, el hombre repetía con insistencia que ambos habían intentado esquivar a alguien que apareció de repente en el centro del camino. El otro conductor, que permanecía sentado en el borde del pavimento con una herida leve en la frente, confirmó la misma versión con una mirada todavía marcada por el miedo. Ninguno de los dos había visto el rostro de la persona, pero ambos coincidían en que estaba completamente quieta cuando los vehículos se aproximaron. Adriana escuchó aquellas palabras con una calma exterior que ocultaba la certeza creciente de que la figura que había visto no era una alucinación aislada. Después de trasladar a los heridos al hospital, la ambulancia regresó nuevamente por el mismo tramo de carretera. La madrugada estaba completamente silenciosa y la curva apareció frente a ellos envuelta en la luz fría de los faros. Adriana observó con atención el centro del asfalto mientras el vehículo avanzaba lentamente, pero en esa ocasión no había nadie de pie sobre la línea amarilla. El pavimento estaba vacío, igual que cualquier otra noche tranquila en una carretera rural. Aún así, la ausencia de la figura no produjo alivio, sino una sensación diferente y más inquietante, porque ahora Adriana comprendía que su aparición no era constante ni predecible, sino parte de un patrón irregular que parecía repetirse a lo largo de los años. Con el paso del tiempo, Adriana continuó trabajando en los turnos nocturnos del servicio de emergencias y siguió atravesando el kilómetro 47 innumerables veces durante sus recorridos. La mayoría de esas ocasiones transcurrieron sin incidentes, pero cada vez que se acercaba a la curva reducía ligeramente la velocidad y mantenía la mirada fija en el pavimento iluminado frente al vehículo. Nunca volvió a ver con claridad la figura que había encontrado aquella madrugada, aunque en más de una ocasión tuvo la impresión fugaz de que algo oscuro permanecía más adelante en el camino antes de desaparecer cuando el vehículo se aproximaba demasiado. Con el tiempo, Adriana llegó a una conclusión silenciosa que nunca apareció escrita en los informes oficiales ni en los registros médicos del servicio de urgencias. La curva del kilómetro 47 no era peligrosa por la forma del camino ni por la falta de iluminación.
Era peligrosa porque, en determinadas noches y a determinadas horas, algo ocupaba ese lugar con una quietud absoluta que obligaba a los conductores a reaccionar de manera instintiva para evitar una presencia que no parecía pertenecer al mundo normal de la carretera. Desde entonces, cada vez que Adriana atravesaba ese tramo durante la madrugada, evitaba mirar demasiado tiempo el centro del carril, porque había comprendido algo que los informes técnicos nunca podrían explicar. La figura no estaba allí para cruzar la carretera, ni para pedir ayuda, ni siquiera para asustar a quienes pasaban por el lugar. Estaba allí porque ese punto del asfalto le pertenecía, como si la curva misma fuera una marca invisible en el mapa donde su presencia regresaba una y otra vez con la misma paciencia inmóvil de algo que no necesita moverse para seguir esperando. Esta me la contaron una noche de invierno, en una sobremesa larga donde todos terminamos hablando de casas viejas y cosas que nadie quiere admitir que ha visto. Desde entonces, cada vez que pienso en haciendas abandonadas, recuerdo esta historia. Y créanme, deja un eco raro. El camino que llevaba a la antigua finca se perdía entre colinas secas y campos de olivos que parecían no haber sido podados en años. Las ramas torcidas formaban siluetas inmóviles contra el cielo gris de la tarde, y el polvo del sendero se levantaba en nubes ligeras cada vez que el automóvil avanzaba unos metros más hacia la propiedad. Adriana Salvatierra sostenía el volante con una mezcla de cansancio y determinación mientras el terreno se volvía cada vez más irregular. Había pasado gran parte del trayecto intentando ignorar la sensación incómoda que la acompañaba desde que dejó la carretera principal, una sensación difícil de definir, como si el lugar no estuviera abandonado sino simplemente esperando algo. Al fondo, entre árboles descuidados y cercas vencidas por el tiempo, finalmente apareció la casona de piedra, una construcción extensa, con corredores interiores, balcones de madera oscurecida y un patio central rodeado por columnas gruesas. Desde lejos parecía dormida, pero cuando Adriana estacionó frente al portón oxidado, le pareció que la casa la observaba con una paciencia silenciosa. Su padre, Esteban Salvatierra, ya estaba allí. Lo encontró sentado en una silla vieja junto a la entrada principal, mirando el patio con una expresión que mezclaba nostalgia y agotamiento. Había llegado horas antes para revisar algunos papeles y preparar lo necesario para la visita de los agentes inmobiliarios que llegarían en pocos días. Adriana no veía esa propiedad desde hacía más de una década, desde los veranos en los que su familia aún intentaba mantener viva la finca antes de que las deudas, las malas cosechas y el abandono terminaran por convertirla en un recuerdo incómodo. Esteban se levantó lentamente cuando su hija se acercó, abrazándola con una calidez breve, como si el lugar mismo le impidiera cualquier gesto demasiado prolongado. Luego señaló la casa con una mirada seria y dijo algo que Adriana interpretó como una simple advertencia práctica: debían revisar lo necesario antes del anochecer, porque después de que el sol se ocultara no era buena idea permanecer allí. La advertencia sonó extraña, pero Adriana pensó que su padre simplemente estaba preocupado por la seguridad. La propiedad llevaba años vacía, cualquiera podría haber entrado. Además, la electricidad apenas funcionaba en algunas habitaciones, y el viento que recorría los pasillos producía ruidos difíciles de identificar. Sin embargo, cuando le preguntó directamente por qué insistía tanto en marcharse antes de la noche, Esteban se limitó a responder con evasivas, mencionando historias antiguas que los campesinos de la región repetían desde hacía generaciones. Según él, aquel terreno había sido, mucho antes de que la finca existiera, un cruce de caminos muy transitado por arrieros, comerciantes y viajeros solitarios. Muchos de ellos, decía la gente del pueblo, nunca completaron su viaje. Adriana escuchó la explicación sin darle demasiado peso. Había estudiado arquitectura en la ciudad y estaba acostumbrada a lidiar con edificios abandonados cargados de supersticiones locales. Cada región tenía sus relatos sobre apariciones, espíritus o maldiciones que servían para explicar el deterioro de estructuras olvidadas. Mientras recorría los pasillos interiores de la casa, observando las paredes agrietadas y el polvo acumulado sobre muebles cubiertos con telas amarillentas, su mente se concentraba en asuntos mucho más concretos: el valor del terreno, el estado estructural de las columnas y las posibles reparaciones que aumentarían el precio de venta. El patio central, sin embargo, la obligó a detenerse. Era amplio y perfectamente cuadrado, pavimentado con piedras oscuras que habían perdido su brillo original. En el centro había una fuente seca cubierta de hojas y ramas caídas. Alrededor, las galerías formaban un anillo silencioso donde cada paso producía un eco hueco que parecía desplazarse lentamente por los corredores. Adriana notó algo peculiar al observar el suelo:
Las piedras del patio mostraban una ligera depresión en una línea que atravesaba el espacio de un extremo al otro, como si durante décadas algo hubiera recorrido siempre el mismo trayecto, desgastando la superficie con una constancia casi mecánica. Se agachó para tocar la piedra y sintió que estaba más fría que el resto. Cuando regresó al interior, su padre estaba guardando documentos en una caja metálica. El sol ya comenzaba a descender detrás de los olivos y la luz naranja que entraba por las ventanas largas dibujaba sombras alargadas sobre las paredes. Esteban volvió a insistir en marcharse pronto. Dijo que podían continuar la revisión al día siguiente, que no valía la pena pasar la noche allí. Adriana, sin embargo, había encontrado registros notariales y escrituras antiguas que necesitaban ser ordenadas con cuidado, y sabía que llevar todo a la ciudad sin clasificarlo sería un caos. Le aseguró a su padre que se quedaría solo unas horas más, lo suficiente para terminar de revisar los papeles en el despacho antiguo. Él protestó brevemente, pero finalmente aceptó, aunque su expresión dejó claro que la decisión lo incomodaba profundamente. Antes de irse, Esteban caminó hasta el patio central y lo observó en silencio durante varios segundos. Adriana lo vio detenerse exactamente sobre la línea de piedra desgastada que había notado antes. Luego dio 2 pasos hacia atrás, como si evitara pisarla, y regresó al corredor sin explicar ese gesto. Cuando el automóvil desapareció por el camino polvoriento, el silencio de la finca se volvió más denso, como si la ausencia de cualquier otra presencia humana permitiera que la casa respirara de nuevo. La tarde se transformó lentamente en noche mientras Adriana organizaba documentos en una mesa grande cubierta de polvo. El viento comenzó a recorrer los pasillos con mayor fuerza, produciendo golpes suaves contra las puertas mal cerradas. A lo lejos, algún animal nocturno se movía entre los olivos y el sonido de las ramas secas rozándose entre sí creaba una especie de murmullo constante. Aún así, la concentración de Adriana permanecía firme. Clasificaba escrituras, contratos de compra y cartas antiguas con una disciplina casi automática. Fue cerca de la medianoche cuando escuchó el primer golpe. El sonido era seco, rítmico, y provenía claramente del patio central. Al principio pensó que era una rama cayendo sobre las piedras, pero el ruido se repitió con una cadencia demasiado regular. Un golpe, luego otro más, siempre separados por el mismo intervalo. Adriana levantó la cabeza lentamente, intentando identificar el origen con precisión. Entonces comprendió algo que la obligó a permanecer inmóvil por varios segundos. Eran cascos. No el ruido confuso de un animal suelto caminando sin rumbo, sino el sonido firme de un caballo avanzando sobre empedrado. Cada paso resonaba con una claridad que se expandía por los corredores interiores, como si el patio amplificara el eco y lo enviara hacia cada rincón de la casa. Adriana frunció el ceño, tratando de recordar si había visto algún establo cercano cuando llegó. No lo había. Además, el pueblo más próximo estaba a varios kilómetros. El sonido continuó desplazándose lentamente. La curiosidad terminó venciendo al desconcierto. Adriana se levantó de la mesa y caminó hacia el corredor que conectaba con el patio central. La oscuridad era profunda allí, apenas una luz tenue provenía de la lámpara que había dejado encendida en el despacho. A medida que se acercaba, el eco de los cascos se volvía más claro, más pesado, como si el animal estuviera recorriendo el patio siguiendo un trayecto específico. Cuando finalmente se asomó, lo que vio la obligó a sujetarse del marco de la puerta. Un jinete avanzaba lentamente sobre un caballo oscuro. La figura estaba vestida completamente de negro, con un traje de charro antiguo cuyos bordados apenas reflejaban la luz de la luna. El sombrero ancho ocultaba su rostro bajo una sombra profunda, pero su postura era erguida y firme, como la de alguien acostumbrado a montar durante horas. El caballo caminaba con paso medido, recorriendo exactamente la misma línea de piedras desgastadas que Adriana había observado esa tarde. No parecía un visitante perdido. No parecía tampoco un ladrón. Su movimiento tenía algo distinto, una precisión metódica, como si estuviera inspeccionando un territorio que conocía perfectamente. El jinete dio una vuelta completa al patio siguiendo siempre la misma trayectoria. No miró hacia las ventanas ni hacia los corredores. Su atención parecía concentrada únicamente en el camino invisible que recorría bajo las piedras. Adriana sintió que el aire del lugar se volvía más frío mientras observaba esa escena imposible. Cuando el caballo pasó frente al corredor donde ella estaba escondida, ocurrió algo que terminó de quebrar cualquier explicación racional. Las paredes no parecían importar.
El Yanir atravesó el límite del corredor como si la casa no existiera realmente. No chocó contra columnas ni esquivó obstáculos, simplemente continuó avanzando siguiendo su ruta recta, y durante un instante el cuerpo del caballo se superpuso con la pared de piedra antes de reaparecer al otro lado del patio. Adriana retrocedió lentamente, sintiendo como una presión incómoda crecía en su pecho. En ese momento recordó las palabras de su padre sobre el antiguo cruce de caminos. Recordó también la forma en que había evitado pisar la línea desgastada del patio. El sonido de los cascos continuó durante varios minutos más. Siempre el mismo ritmo. Siempre el mismo recorrido. Como si alguien estuviera patrullando un territorio que existía mucho antes de que la casa fuera construida. Adriana permaneció inmóvil durante varios segundos después de que el caballo completara otra vuelta alrededor del patio. Su respiración se volvió más lenta y controlada por puro instinto, como si cualquier ruido pudiera atraer la atención del jinete. Sin embargo, lo más perturbador no era la presencia misma de aquella figura, sino la absoluta indiferencia con la que parecía desplazarse. No miraba hacia las ventanas ni hacia los corredores oscuros de la casa. No reaccionaba ante los movimientos de Adriana. Su recorrido seguía una línea invisible marcada sobre el empedrado, una ruta tan precisa que parecía existir independientemente de la construcción que la rodeaba. El caballo avanzaba con una calma que resultaba antinatural. No resoplaba ni sacudía la cabeza como lo haría un animal vivo, cada paso producía el mismo golpe seco contra la piedra, con un ritmo tan exacto que terminaba por parecer mecánico. Adriana comenzó a notar algo más mientras observaba desde la sombra del corredor. El trayecto no era un círculo perfecto alrededor del patio, como había pensado al principio. En realidad era una línea diagonal que cruzaba el espacio desde un extremo hasta el otro, pasando exactamente por el centro donde se encontraba la fuente seca. Luego continuaba hasta la galería opuesta, atravesando muros, columnas y habitaciones sin desviarse jamás. Comprender ese detalle provocó una sensación inquietante en su estómago. La casa no formaba parte de ese camino. Era simplemente un obstáculo construido mucho tiempo después. Adriana retrocedió unos pasos más dentro del corredor. El sonido de los cascos volvió a cruzar el patio, y por un momento el caballo pasó tan cerca de la pared que la sombra del sombrero del jinete se proyectó brevemente sobre el suelo del pasillo. Aquella sombra tenía contornos nítidos, reales, como si perteneciera a alguien de carne y hueso. Pero la lógica se rompía en el instante siguiente, cuando el animal atravesaba la estructura sin encontrar resistencia. La mente de Adriana intentó formular explicaciones racionales. Una ilusión provocada por la luz de la luna, alguien usando un caballo real y moviéndose por zonas abiertas que ella no alcanzaba a ver, incluso una especie de broma elaborada por alguien del pueblo. Pero ninguna de esas ideas lograba sostenerse más de unos segundos. Había visto al caballo atravesar la pared de piedra con sus propios ojos. Los cascos volvieron a resonar. Entonces ocurrió algo diferente. El caballo se detuvo. El silencio que siguió fue tan abrupto que Adriana sintió un impulso inmediato de contener la respiración. Durante unos segundos no se escuchó absolutamente nada en toda la finca. Ni el viento entre los olivos, ni el crujido de las puertas, ni el murmullo distante de animales nocturnos. Solo un silencio pesado que parecía ocupar cada rincón del patio. Adriana avanzó apenas medio paso hacia el borde del corredor. El jinete estaba detenido exactamente en el centro del patio, frente a la fuente seca. Por primera vez desde que lo había visto aparecer, no estaba siguiendo su ruta. La cabeza del caballo permanecía inmóvil, orientada hacia el lado opuesto del corredor donde ella se encontraba. El hombre de negro seguía sentado con la espalda recta, sosteniendo las riendas con una calma absoluta. La luz pálida de la luna iluminaba parcialmente el borde de su sombrero, pero el rostro seguía oculto en la sombra. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba segura de por qué, pero tenía la impresión de que algo había cambiado. Como si su presencia finalmente hubiera sido detectada. Pasaron varios segundos sin movimiento. Luego el caballo dio un solo paso hacia adelante, desviándose ligeramente de la línea que había seguido hasta entonces. El cambio era mínimo, apenas un desplazamiento de unos centímetros hacia el lado del corredor. Hacia ella. El corazón de Adriana comenzó a latir con fuerza. El caballo dio otro paso. El sonido de ese segundo casco contra la piedra se sintió distinto, más pesado, como si el patio entero hubiera reaccionado al cambio de trayectoria.
Adriana retrocedió instintivamente hasta quedar completamente dentro del pasillo oscuro. Entonces el caballo volvió a detenerse. La cabeza del jinete giró apenas unos grados. No lo suficiente para mostrar su rostro, pero sí lo suficiente para confirmar algo que Adriana temía: estaba mirando directamente hacia el corredor donde ella se escondía. La sensación que la invadió en ese instante no era exactamente miedo, sino una mezcla extraña de exposición y certeza. Comprendió con una claridad inquietante que ese ser no había estado ignorando la casa por casualidad. La ignoraba porque la casa no era relevante para él. Su camino existía mucho antes de que esas paredes fueran levantadas. Pero ahora algo había interrumpido ese recorrido. Y ese algo era ella. El caballo permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego el jinete movió ligeramente las riendas y el animal volvió a colocarse sobre la línea desgastada del empedrado. El recorrido original se reanudó como si nada hubiera ocurrido. El sonido se alejó lentamente hacia el otro extremo del patio. Adriana permaneció paralizada hasta que los cascos desaparecieron por completo. No escuchó ningún portón abrirse ni cerrarse. No hubo ruido de pasos alejándose por los caminos exteriores. Simplemente, en un momento determinado, el sonido dejó de existir. El silencio regresó a la finca. Tardó varios minutos en reunir el valor suficiente para volver a mirar hacia el patio. Cuando finalmente lo hizo, el lugar estaba completamente vacío. Solo la fuente seca, las piedras oscuras y las galerías silenciosas rodeando el espacio abierto. Pero la línea de desgaste en el empedrado parecía ahora más evidente que antes. Como si acabara de ser marcada nuevamente. Adriana regresó al despacho con las manos ligeramente temblorosas. Intentó continuar revisando documentos, pero su atención ya no podía concentrarse en nada que estuviera escrito en papel. Las palabras de su padre comenzaron a adquirir un significado distinto dentro de su memoria. Un antiguo cruce de caminos. Viajeros. Deudas. Aquella idea regresó una y otra vez mientras miraba las escrituras viejas extendidas sobre la mesa. Finalmente encontró algo que llamó su atención. Un mapa muy antiguo del terreno, fechado casi 150 años antes de la construcción de la finca. El dibujo mostraba varios senderos que convergían exactamente en el punto donde ahora se encontraba el patio central. Adriana sintió un frío profundo al observarlo. La línea diagonal del mapa coincidía perfectamente con el trayecto que había visto recorrer al caballo. La casa había sido construida justo encima. La comprensión llegó lentamente, pero cuando se completó resultó imposible ignorarla. Aquella figura no estaba apareciendo dentro de la propiedad. No estaba entrando en la finca. Simplemente estaba siguiendo su camino original. Un camino que existía antes de las paredes, antes del patio, antes incluso de que alguien imaginara levantar una casa allí. Las piedras del empedrado no marcaban un desgaste casual. Marcaban un tránsito constante. Adriana levantó la mirada hacia la oscuridad del corredor que conducía al patio. Y entonces escuchó nuevamente el sonido. Un solo golpe de casco. Muy cerca. Demasiado cerca. El sonido no provenía del centro del patio esta vez. Provenía del corredor. Exactamente sobre la línea de piedra que atravesaba la casa. Adriana no se movió. No respiró. No se atrevió a mirar hacia la puerta. El segundo golpe resonó con más fuerza. Comprendió entonces lo que su padre había intentado evitar. Mientras el recorrido se mantuviera en el patio, el antiguo camino seguía siendo el mismo de siempre. Pero si alguien permanecía demasiado tiempo dentro de la casa, podía terminar exactamente en medio de la ruta. Siempre que pienso en esta historia me vuelve esa sensación rara que uno tiene cuando alguien te cuenta algo sin querer, como si se le escapara. Me la mencionaron una tarde, casi al pasar, y desde entonces no puedo dejar de imaginar ese camino y lo que dicen que espera ahí cuando cae la noche. El crepúsculo caía con un tono rojizo sobre el pueblo de San Lorenzo del Monte, tiñendo los campos de trigo seco y levantando un viento helado que parecía arrastrar susurros de otra época. Adrián Morales, un joven maestro recién llegado al internado local, se afanaba por cerrar los preparativos de su primera jornada. La escuela estaba a una distancia considerable de la casa donde vivía, y el trayecto habitual bordeaba el río y cruzaba por un sendero rodeado de bosques que nadie del pueblo se atrevía a recorrer después de la tarde.
Se trataba del conocido camino de las tres luminarias, un atajo que prometía acortar la distancia, pero cuya reputación estaba marcada por historias que hablaban de desapariciones y de presencias que no pertenecían al mundo de los vivos. Mientras Adrián revisaba sus libros y papeles, escuchó los pasos de una figura que se acercaba con paso seguro. Era hermana Valeria, la monja encargada del internado, una mujer de mirada intensa y ceño perpetuamente fruncido, cuyo porte imponía respeto y un ligero temor. Sin mediar rodeos, le advirtió que no debía pensar en cruzar el sendero después de la puesta del sol, que nadie que lo hiciera volvía igual, si es que volvía. Adrián sonrió con incredulidad, conteniendo apenas un hilo de diversión nerviosa. Supersticiones de pueblo, murmuró, convencido de que la realidad era mucho más simple y menos peligrosa que los cuentos de ancianos. Esa tarde, sin embargo, la rutina le jugó en contra. El tiempo se le escapó entre los dedos mientras preparaba el aula, corregía ejercicios y acomodaba los muebles, y pronto el cielo comenzó a oscurecerse, dejando tras de sí un frío que se colaba por los poros. Sin alternativa, decidió tomar el atajo, convencido de que el sendero, aunque solitario, no representaba peligro real. Los primeros pasos fueron tranquilos, acompañados por el crujido de la hojarasca bajo sus botas y el silbido del viento entre las ramas desnudas. A cada metro que avanzaba, el silencio se intensificaba y el murmullo del pueblo se quedaba atrás, como si un velo invisible lo separara de la seguridad conocida. La luz menguante del sol pintaba sombras alargadas sobre las piedras y raíces expuestas, creando figuras que parecían moverse con vida propia. Adrián intentaba mantener la calma, recordándose a sí mismo que no había ninguna fuerza sobrenatural, que la razón explicaba cada sonido, cada movimiento, cada sombra que se dibujaba en el suelo. A mitad del camino, el aire cambió abruptamente. La brisa se detuvo de golpe, dejando un silencio absoluto que envolvía todo a su alrededor. Fue entonces cuando percibió el primer indicio de que no estaba solo, el golpe rítmico de cascos golpeando la tierra, acercándose lentamente por detrás de él. Se giró bruscamente, pero no vio nada, solo el sendero vacante y los troncos oscuros que se alineaban a los costados, rígidos y amenazantes. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor que resonaba en sus oídos, mientras trataba de racionalizar lo que escuchaba, un jinete perdido, un animal salvaje, algún vecino jugando una broma. Sin embargo, a medida que sus pasos se aceleraban, el sonido se mantenía detrás de él, implacable, sincronizado con su miedo. El sudor frío le recorría la espalda, y la sensación de que algo lo observaba intensamente le helaba la sangre. Cada crujido de ramas bajo sus pies parecía amplificarse, y el sendero, que hasta hace minutos había parecido simple, ahora se convertía en un laberinto que lo atrapaba en su propia mente. Cuando finalmente llegó a la primera luminaria, una cruz blanca tallada en madera antigua y descolorida por los años, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El símbolo no parecía simplemente un recordatorio del pasado, sino un aviso, una marca que decía que aquí terminaba la seguridad y comenzaba lo desconocido. Adrián dudó por un instante, contemplando la cruz con ojos que intentaban ignorar la creciente ansiedad que lo paralizaba. Respiró hondo, convencido de que debía continuar si quería llegar a tiempo a la escuela. El camino seguía adentrándose en la espesura del bosque, y cada sombra parecía adquirir vida propia, retorciéndose en formas grotescas que la mente se negaba a comprender del todo. Los árboles parecían inclinarse sobre él, murmurando nombres olvidados, secretos que la bruma del atardecer arrastraba consigo. Su paso, cada vez más rápido, buscaba una meta que parecía moverse lejos a medida que avanzaba, un horizonte que el sendero le negaba. Al aproximarse a la segunda luminaria, el golpe de los cascos cesó súbitamente, dejando un silencio absoluto más pesado que cualquier sonido. Adrián se detuvo, con la respiración agitada, los ojos escudriñando entre la neblina que comenzaba a elevarse desde la tierra húmeda. El aire estaba denso, cargado de un olor a tierra mojada y algo indefinidamente metálico que hacía que su estómago se revolviera. En ese instante, un frío penetrante se coló por su nuca, recorriendo cada nervio como si manos invisibles lo tocaran. Giró sobre sí mismo con un impulso de pánico, pero nuevamente no vio nada. La sensación de ser observado se intensificó, un peso invisible presionando sobre sus hombros, obligándolo a caminar de nuevo, aunque con pasos vacilantes. Cada vez que su mirada se posaba sobre un punto fijo, parecía que sombras se movían apenas fuera de su campo visual, siempre evitándolo, siempre burlándose de él. Finalmente, al llegar a la tercera luminaria, el aire se volvió insoportablemente pesado,
como si la misma realidad se hubiera condensado en un muro invisible frente a él. Fue entonces cuando lo vio. La figura estaba allí, montada sobre un caballo negro como la noche, imponente y silenciosa, con un sombrero ancho que ocultaba parcialmente un rostro que irradiaba un aura de autoridad sobrenatural y terror absoluto. Nadie hablaba, nadie emitía sonido, y sin embargo, Adrián comprendió con claridad que no había lugar para escapar. El jinete, el charro de la sombra, se limitaba a señalar la tierra frente a él, como exigiendo un tributo que el joven maestro no estaba preparado para ofrecer. Cada segundo que pasaba parecía estirarse hasta el infinito, el tiempo doblándose bajo la presión de la presencia que lo encaraba. El corazón de Adrián palpitaba con violencia, cada latido un tambor que retumbaba en sus oídos y le hacía temblar las piernas, pero no podía retroceder, ni tampoco avanzar. El sendero se había convertido en un límite tangible que lo atrapaba. Con un impulso de supervivencia, Adrián giró sobre sus talones y comenzó a correr. Cada paso resonaba en la tierra con fuerza, mientras la neblina y los árboles parecían confabularse para ocultar su escape, alargando el sendero, haciéndolo más tortuoso. El sudor y el miedo se mezclaban en un aroma que lo saturaba, mientras sentía detrás de él la presencia silenciosa que parecía seguirlo sin moverse, más una amenaza latente que un perseguidor físico. Al llegar al borde del bosque, finalmente vio las luces del internado, cálidas y seguras, pero la sensación de ser observado persistía, un recordatorio de que había cruzado un límite que no debía haberse cruzado. Al llegar a la puerta, exhausto y temblando, la hermana Valeria lo esperaba con expresión grave, como si hubiera sabido exactamente lo que sucedería. Sin esperar explicaciones, lo condujo al interior, donde la seguridad del edificio apenas lograba disipar el terror que aún lo mantenía rígido. Ya dentro, mientras se secaba el sudor frío y trataba de recuperar la compostura, la hermana Valeria habló con voz grave y pausada. Le explicó que el charro de la sombra siempre aparecía en el mismo lugar, justo en la convergencia de 3 caminos antiguos que el tiempo había olvidado y que los mapas modernos no registraban. Era un punto fijo, un nudo en la geografía donde el pasado y lo desconocido se encontraban, y aquellos que cruzaban bajo la luz menguante se arriesgaban a despertar fuerzas que no entendían. Cada aparición era un recordatorio, una advertencia de que ciertas rutas, ciertas decisiones, estaban más allá del control humano y que los ecos de tragedias antiguas podían prolongarse hasta el presente. Mientras Adrián escuchaba, con el corazón aún latiendo como un tambor frenético, comprendió que la incredulidad y la lógica no eran suficientes para enfrentar aquello. Algunas historias de pueblo tenían raíces tan profundas que no podían ser desenterradas sin riesgo. Durante toda la noche, Adrián permaneció inquieto en su habitación, cada crujido del internado le parecía un susurro, cada sombra proyectada por la luz de las velas se transformaba en una figura que lo observaba. Intentaba convencerse de que lo sucedido en el camino de las 3 luminarias había sido producto de su imaginación, de la fatiga acumulada y del miedo irracional que los cuentos de la hermana Valeria podían sembrar. Sin embargo, la sensación de que algo permanecía fuera, esperando, era demasiado intensa para ignorarla. Cada vez que la puerta de madera se cerraba con un golpe leve, su corazón se sobresaltaba. Cada ráfaga de viento que penetraba por las ventanas parecía traída de otra época, cargada de ecos que no pertenecían a su mundo. La hermana Valeria, observándolo con una mezcla de preocupación y rigor, le explicó que los encuentros con el charro de la sombra no siempre terminaban con un regreso seguro. Muchos habían desaparecido para nunca volver, atrapados en el nudo de aquel sendero que no se encontraba en ningún mapa y que parecía existir más allá del tiempo. Las palabras, dichas con calma y firmeza, no reducían el miedo de Adrián, sino que lo profundizaban, como si cada detalle que escuchaba abriera puertas en su mente hacia lugares donde no debía mirar. A la mañana siguiente, impulsado por la necesidad de entender, Adrián decidió volver al camino, esta vez con la intención de observar desde la distancia, de registrar lo que pudiera sin exponerse demasiado. Caminó con pasos medidos hasta el borde del bosque, donde las primeras cruces blancas apenas se distinguían entre la niebla matinal. Cada raíz sobresaliente y cada sombra de los árboles le recordaba la visión de la noche anterior, el charro montado, inmóvil, reclamando un tributo invisible. Avanzó lentamente, con la respiración contenida, sintiendo como el ambiente parecía contraerse a su alrededor, la luz del sol difuminándose bajo un velo que no lograba penetrar. De repente, un golpe de viento hizo que las hojas se movieran de forma abrupta, y Adrián percibió nuevamente ese sonido de cascos que marcaba un ritmo imposible de seguir. Esta vez no había dudas, no era producto de la imaginación.
La presencia que acechaba el sendero era tangible, densa, pesada como la misma tierra que pisaba, y por un instante, la certeza de su vulnerabilidad lo paralizó. El miedo le obligó a dar un paso atrás, pero la curiosidad lo empujó a continuar, consciente de que la historia del sendero no podía entenderse desde la seguridad de la distancia. Cada paso lo acercaba a la segunda luminaria, y con cada paso, el aire se cargaba de un olor metálico, a hierro oxidado, que lo hacía marearse. Las sombras parecían alargarse para tocarlo, y las ramas de los árboles crujían como si intentaran atraparlo. Entonces, entre la neblina, distinguió la figura, el charro de la sombra estaba allí, exactamente donde la noche anterior lo había visto, su caballo inmóvil, el sombrero inclinado sobre un rostro que no necesitaba expresar nada para provocar terror absoluto. No había movimiento más allá de la respiración de los caballos y el latido del corazón de Adrián, pero la sensación de amenaza era total, como si la misma vida hubiera concentrado su peso en ese instante. No había palabras que pudieran describir la intensidad de la experiencia, el tiempo se doblaba sobre sí mismo, y Adrián comprendió que el sendero no era solo un atajo, sino un punto donde las leyes de la realidad se desdibujaban. Fue entonces cuando el charro bajó ligeramente la cabeza, señalando nuevamente la tierra, pero esta vez con un gesto más explícito, como exigiendo algo que Adrián no podía comprender. Una sensación de inevitabilidad lo envolvió, había cruzado un límite que no podía desandar, y ahora debía ofrecer un tributo, aunque no supiera en qué consistía. En un impulso de supervivencia, trató de correr, pero cada movimiento se sentía pesado, lento, como si el suelo mismo resistiera su avance. La neblina se espesó, formando figuras entre los árboles que lo rodeaban, sombras que parecían susurrarle secretos antiguos y prohibidos, recordándole que había lugares donde la lógica no tenía poder. Cada segundo era interminable, y el miedo se transformaba en un conocimiento primitivo. Si quería sobrevivir, debía aceptar algo que no podía entender completamente. Adrián tropezó con raíces, cayó al suelo, y en ese instante vio algo que le heló la sangre. La tierra frente al charro de la sombra estaba marcada con símbolos que reconoció vagamente de libros antiguos que había visto en la biblioteca del internado. No eran simples grabados, eran signos de antiguos rituales de paso, símbolos que reclamaban respeto y que marcaban límites entre los vivos y los que ya no pertenecían a este mundo. El miedo se convirtió en una claridad aterradora, el charro no era un espíritu cualquiera, ni un simple mito de pueblo. Era un guardián, un ejecutor de normas invisibles, un recordatorio de que la muerte y la memoria podían entrelazarse de formas que ningún ser humano podía desafiar impunemente. Adrián se levantó con dificultad, consciente de que debía actuar con extremo cuidado si no quería convertirse en una de las historias que contaba la hermana Valeria, desaparecido para siempre en el sendero. Con una determinación temblorosa, se arrodilló frente a la tercera luminaria, como instintivamente había hecho el joven maestro en las leyendas que había escuchado de niño, y dejó caer sobre la tierra su reloj, símbolo de su tiempo y su vida, como un tributo tangible que pudiera reconocer la autoridad de aquella presencia. El charro de la sombra permaneció inmóvil, observándolo con una quietud que parecía atravesar el alma. Adrián cerró los ojos, sintiendo como cada fibra de su cuerpo estaba alerta, consciente de que cualquier movimiento en falso podía condenarlo. Los minutos se estiraron hasta parecer horas, y luego, como si el acto hubiera sido aceptado, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose en la neblina y dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier sonido. El corazón de Adrián seguía latiendo con violencia, pero la sensación de peligro inmediato había disminuido. Al regresar al internado, exhausto y temblando, Adrián encontró a la hermana Valeria esperándolo con una expresión grave. Sin palabras, le indicó que se sentara, y por primera vez permitió que él hablara, narrando con detalle lo ocurrido. La monja escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza en silencio, sin emitir juicio ni incredulidad. Finalmente, le explicó que aquellos que cruzaban el sendero debían reconocer su respeto hacia los límites del mundo, ofrecer tributos simbólicos y aceptar que algunas rutas, algunas decisiones, tenían consecuencias que no podían evitarse. El sendero de las tres luminarias no era un simple atajo. Era un punto de encuentro entre lo presente y lo antiguo, entre la vida y lo que permanece después, y quienes lo atravesaban debían comprender que la realidad estaba tejida de hilos que escapaban al control humano. Adrián, con el cuerpo agotado y la mente aún sacudida, comprendió que el conocimiento que había adquirido tenía un precio, y que la incredulidad inicial no le habría salvado.
El charro de la sombra no era un cuento para asustar niños, sino un recordatorio tangible de que ciertos lugares, ciertos momentos, conservan la memoria de la muerte y la autoridad de lo que ya no puede cambiarse. A partir de ese día, el joven maestro tomó rutas más largas y seguras hacia la escuela, pero nunca olvidó la sensación de estar bajo la mirada de algo que trascendía la comprensión humana, la presencia de un guardián que esperaba en el nudo de caminos olvidados, recordándole que el tiempo y el espacio a veces guardan secretos demasiado antiguos y demasiado peligrosos para ser desafiados. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente, pero Adrián no podía liberarse de la sensación de ser observado. Cada vez que caminaba cerca del bosque, la memoria del sendero lo envolvía, y a veces creía escuchar cascos que resonaban a lo lejos, como un recordatorio de que el charro de la sombra seguía allí, invisible pero presente, vigilando que la memoria de los muertos no fuera perturbada. Con el tiempo, entendió que no bastaba con huir o negar. Sobrevivir implicaba reconocer los límites y respetarlos, aceptar que hay rutas que existen fuera de los mapas, donde la lógica no alcanza y donde las sombras guardan un orden que ni la valentía ni la razón pueden desafiar. Así, Adrián aprendió a vivir con el miedo, a respetar los límites que otros ignoraban y a caminar siempre con prudencia, consciente de que el sendero de las tres luminarias no olvidaba, no perdonaba, y que siempre regresaba, como un eco de lo que la memoria y la muerte habían entrelazado para siempre. Esta historia apareció en una charla larga de madrugada, cuando todos ya hablaban sin filtro. La mencionaron casi con fastidio, como quien recuerda un tramo de carretera que preferiría evitar. Lo que describieron del kilómetro 57 tiene un peso raro, difícil de sacudirse. El inspector vial Ramiro Castañeda llevaba semanas durmiendo mal. No era por el trabajo, aunque las jornadas nocturnas en la autopista siempre habían sido un terreno fértil para el cansancio y la paranoia. Lo que lo mantenía despierto era la sensación persistente de que algo en el kilómetro 57 estaba fuera de lugar, como si la carretera misma respirara con un ritmo ajeno al mundo moderno. Los reportes de los camioneros habían comenzado como simples anécdotas, historias contadas entre risas nerviosas en las gasolineras de madrugada, pero con el paso de los días se habían vuelto más insistentes, más detallados, más difíciles de ignorar. Todos coincidían en lo mismo, un jinete vestido de negro, montado en un caballo oscuro que avanzaba paralelo a los camiones, sin importar la velocidad ni lo irregular del terreno. Un espectro que no buscaba llamar la atención, pero cuya presencia dejaba una marca profunda en quienes lo veían. Ramiro no era un hombre supersticioso. Había crecido en un entorno donde las explicaciones racionales eran la única herramienta para sobrevivir, y había aprendido a desconfiar de cualquier relato que se apoyara en lo sobrenatural. Sin embargo, algo en la voz de los conductores lo había inquietado desde el principio. No hablaban como quien inventa una historia para pasar el tiempo, hablaban como quien intenta describir un accidente que no logra comprender. Entre ellos destacaba Tomás Aguirre, un camionero veterano que llevaba más de 30 años recorriendo las rutas del norte. Su testimonio había sido el más preciso, el más firme, el que había obligado a Ramiro a tomar en serio lo que hasta entonces había considerado un rumor exagerado. Tomás le explicó que el tramo del kilómetro 57 no siempre había sido parte de la autopista moderna. Décadas atrás, antes de que existieran los puentes elevados y los túneles que ahora conectaban las ciudades, ese mismo espacio había sido recorrido por diligencias que transportaban mercancías y pasajeros entre pueblos aislados. La ruta antigua había sido clausurada tras una serie de accidentes inexplicables y con el tiempo quedó enterrada bajo capas de asfalto, maquinaria pesada y nuevas obras de ingeniería. Pero según los relatos de los más viejos, un jinete oscuro al que llamaban simplemente el Caballero Sombrío solía aparecer en las noches sin luna, siguiendo el camino como si fuera su territorio personal. Algunos decían que escoltaba a los viajeros, otros que los perseguía, pero todos coincidían en que su presencia era un mal presagio. Intrigado, Ramiro decidió revisar los archivos municipales. Pasó horas en una oficina polvorienta, rodeado de planos amarillentos y documentos olvidados. Lo que encontró lo dejó con una sensación de vértigo. La autopista actual estaba construida exactamente sobre la ruta antigua, siguiendo casi al milímetro el mismo trazado que las diligencias habían recorrido un siglo atrás. No había sido una coincidencia, sino una decisión práctica tomada por ingenieros que jamás imaginaron que estaban superponiendo un camino moderno sobre uno cargado de historias inquietantes. Esa superposición, pensó Ramiro, podía explicar por qué los camioneros veían al jinete en un terreno donde ningún caballo podría avanzar sin caer al vacío.
Esa noche, incapaz de sacarse la idea de la cabeza, decidió patrullar el tramo él mismo. El aire estaba frío y la luna apenas iluminaba la carretera. Condujo despacio, atento a cualquier movimiento en la oscuridad. El silencio era tan profundo que podía escuchar el motor de su patrulla como si fuera un animal respirando a su lado. A medida que se acercaba al kilómetro 57, una tensión inexplicable comenzó a apretarle el pecho, como si el ambiente se volviera más denso, más pesado, más antiguo. No había tráfico a esa hora, solo la línea blanca del pavimento extendiéndose hacia adelante como una cicatriz luminosa. Cuando llegó al punto exacto, redujo la velocidad hasta casi detenerse. Miró hacia el barranco que bordeaba la autopista, un terreno escarpado lleno de rocas afiladas y matorrales secos. Ningún caballo podría avanzar por ahí, ni siquiera uno entrenado para terrenos difíciles. Sin embargo, los testimonios eran demasiado consistentes para descartarlos. Ramiro apagó las luces de la patrulla y dejó el motor encendido, esperando que la oscuridad revelara algo que la luz ocultaba. Durante varios minutos no ocurrió nada. Solo el viento moviendo la maleza y el sonido lejano de un camión que pasaba por un tramo distante. Entonces lo vio, no fue un destello ni una sombra fugaz. Fue una figura sólida, definida, avanzando con una naturalidad imposible. Un jinete vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. El caballo, también oscuro, parecía moverse sin esfuerzo sobre un terreno que debería haberlo hecho tropezar a cada paso. Lo más perturbador era que el jinete no miraba hacia la carretera ni hacia la patrulla, mantenía la vista fija al frente, siguiendo un camino invisible que solo él parecía recordar. Su postura era rígida, casi solemne, como si estuviera cumpliendo una obligación que no podía abandonar. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo en el sentido tradicional, sino una sensación profunda de estar presenciando algo que no pertenecía a su mundo. El jinete avanzaba a la misma velocidad que la patrulla, como si ambos estuvieran sincronizados por una fuerza que trascendía el tiempo. Ramiro intentó hablar, pero su voz se quebró antes de salir. No sabía qué esperaba lograr, el jinete no parecía consciente de su presencia. Era como una proyección atrapada en un ciclo interminable, repitiendo un trayecto que había dejado de existir hacía décadas. El inspector encendió las luces de la patrulla, esperando provocar alguna reacción. El jinete no se inmutó. La luz lo atravesó sin distorsionarlo, como si su cuerpo estuviera hecho de una materia que no obedecía a las leyes físicas. Ramiro sintió que el aire se volvía más frío, como si la presencia del jinete absorbiera el calor del entorno. El caballo continuó avanzando con un ritmo constante, sin mostrar signos de cansancio o esfuerzo. Era una imagen tan precisa, tan real, que resultaba imposible clasificarla como una simple alucinación. Cuando el jinete llegó al final del tramo visible, desapareció sin desvanecerse. No se disolvió en el aire ni se volvió transparente, simplemente dejó de estar ahí, como si hubiera cruzado un umbral que Ramiro no podía ver. El inspector permaneció inmóvil durante varios minutos, intentando procesar lo que había presenciado. Su respiración era irregular y sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Sabía que nadie le creería si contaba lo ocurrido, pero también sabía que no podía ignorarlo. Había visto algo que desafiaba toda lógica, algo que no buscaba interactuar con los vivos, pero cuya existencia era tan contundente como el asfalto bajo sus pies. Al día siguiente, Ramiro volvió a reunirse con Tomás. El camionero lo observó con una mezcla de curiosidad y resignación, como quien reconoce en otro la mirada de alguien que ha visto demasiado. Ramiro no necesitó explicar nada, Tomás entendió de inmediato que el inspector había presenciado al caballero sombrío. Le contó que, según las historias más antiguas, el jinete no era un espíritu vengativo ni un guardián benevolente. Era un viajero atrapado en un trayecto que había marcado su vida y su muerte, condenado a recorrerlo incluso cuando el mundo había cambiado a su alrededor. No buscaba víctimas ni compañía, simplemente seguía avanzando, noche tras noche, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Ramiro escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra encajaba con lo que había visto. Sin embargo, había algo que Tomás no mencionó, algo que Ramiro había percibido en el momento exacto en que el jinete desapareció, una sensación de tristeza profunda, casi palpable, como si la figura estuviera consciente de su condena y la aceptara sin resistencia. No era un espectro agresivo ni un presagio de muerte, era un recuerdo vivo, un fragmento del pasado que se negaba a desaparecer por completo. Esa noche,
Ramiro decidió regresar al kilómetro 57. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que debía hacerlo. La carretera estaba desierta y el cielo nublado ocultaba la luna. Condujo lentamente, atento a cualquier señal. Cuando llegó al punto exacto, apagó el motor y salió de la patrulla. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Caminó hacia el borde del barranco, observando el terreno irregular donde había visto al jinete avanzar con tanta naturalidad. No había huellas, ni marcas, ni señales de que algo hubiera pasado por ahí. Era como si la aparición no hubiera dejado rastro alguno. Pero entonces, un sonido leve rompió el silencio, el eco distante de cascos golpeando un suelo que ya no existía. El eco de los cascos no provenía de ningún punto visible. No era un sonido que viajara por el aire, sino uno que parecía surgir desde debajo de la tierra, como si un camino enterrado estuviera despertando bajo sus pies. Ramiro contuvo la respiración, incapaz de moverse. El ruido se repetía con un ritmo constante, idéntico al que había escuchado la noche anterior cuando el caballero sombrío avanzaba junto a su patrulla. Pero esta vez no había figura alguna, no había caballo, no había jinete. Solo el sonido, puro y aislado, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. El inspector retrocedió lentamente, sintiendo que cada paso lo alejaba de algo que no debía presenciar por completo. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y hojas secas que giraron en remolinos breves antes de caer de nuevo al suelo. Ramiro sintió un hormigueo en la nuca, una advertencia silenciosa que lo obligó a regresar a la patrulla. Cerró la puerta con un movimiento brusco y encendió el motor, pero no arrancó. Permaneció ahí, mirando el barranco, esperando que algo se manifestara. Nada ocurrió. El eco se desvaneció tan lentamente que por un momento creyó que lo había imaginado. Durante los días siguientes, Ramiro intentó continuar con su rutina habitual, pero la experiencia lo había marcado de una manera que no podía ignorar. Cada vez que revisaba un reporte, cada vez que escuchaba el rugido de un camión pasando por la autopista, recordaba la figura del jinete avanzando con una determinación que no pertenecía al mundo de los vivos. Intentó hablar con otros conductores, pero la mayoría evitaba el tema o lo trataba con una mezcla de burla y temor. Solo unos pocos admitieron haber visto algo similar, aunque ninguno lo describió con la claridad que él había presenciado. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina, encontró un archivo que no recordaba haber visto antes. Era un informe antiguo, fechado casi 30 años atrás, escrito por un inspector que había trabajado en la misma zona. El documento mencionaba incidentes similares, apariciones nocturnas, sonidos inexplicables, sombras que se movían en paralelo a los vehículos. El inspector describía al jinete con detalles inquietantemente parecidos a los que Ramiro había observado. Lo más perturbador era la conclusión del informe. El autor afirmaba que la aparición no era un espíritu errante, sino una repetición temporal, un fragmento del pasado atrapado en un ciclo que se manifestaba cuando las condiciones eran propicias. Ramiro leyó el informe varias veces, intentando comprender la lógica detrás de esa afirmación. El inspector anterior sugería que ciertos lugares podían retener eventos traumáticos o significativos, repitiéndolos como una especie de eco histórico. No era una teoría científica, pero tampoco era una explicación sobrenatural en el sentido tradicional. Era una mezcla extraña de memoria geográfica y energía residual, una idea que resonaba con lo que Ramiro había sentido en el kilómetro 57. El documento terminaba con una advertencia: no intente interferir. No intente comunicarse. No intente comprenderlo por completo. Solo observe y respete el trayecto. Esa advertencia se quedó grabada en su mente. Sin embargo, la curiosidad lo empujaba a regresar una vez más. No quería desafiar al jinete ni alterar su recorrido, pero necesitaba entender por qué él, entre todos los inspectores, había sido testigo de algo tan claro. ¿Era casualidad? ¿O había algo en el que lo hacía más receptivo a ese tipo de fenómenos? No tenía respuestas, solo preguntas que se acumulaban como capas de polvo sobre un objeto olvidado. Esa noche, decidió volver al kilómetro 57 por tercera vez. El cielo estaba completamente despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad que hacía que la oscuridad pareciera más profunda. Condujo sin prisa, sintiendo que cada metro recorrido lo acercaba a un punto donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Cuando llegó al tramo maldito, apagó las luces y dejó que la noche lo envolviera. El silencio era tan absoluto que cualquier sonido,
por mínimo que fuera, adquiría una importancia desmesurada. No tuvo que esperar mucho. Primero escuchó el ritmo de los cascos, suave y distante, como si el jinete estuviera emergiendo desde un punto muy lejano. Luego, una sombra comenzó a materializarse en el borde del barranco. No era una aparición repentina, era un proceso lento, casi orgánico, como si la figura estuviera siendo reconstruida por la oscuridad misma. El caballo surgió primero, delineado por un contorno tenue que se volvió más sólido con cada segundo. Después apareció el jinete, con su sombrero de ala ancha y su postura rígida, avanzando con la misma determinación que las veces anteriores. Ramiro observó en silencio, sin moverse, sin respirar. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente. El jinete parecía más definido, más presente, como si su figura estuviera ganando fuerza con cada repetición del trayecto. No era una ilusión óptica ni un truco de la luz, era una presencia tangible, casi física. El inspector sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no retrocedió. Había algo en la figura que lo atraía, una mezcla de tristeza y solemnidad que lo obligaba a permanecer ahí, observando. El caballero sombrío avanzó paralelo a la patrulla, siguiendo el camino invisible que había recorrido durante décadas. Pero cuando llegó a la mitad del tramo, algo inesperado ocurrió. El jinete giró ligeramente la cabeza, apenas unos grados, lo suficiente para que Ramiro sintiera que la figura había reconocido su presencia. No fue un gesto agresivo ni amenazante, fue un movimiento lento, casi fatigado, como si el jinete estuviera luchando contra una fuerza que lo obligaba a mantener su mirada fija al frente. Ramiro sintió que el corazón se le detenía. La advertencia del informe resonó en su mente, no intente comunicarse. Pero ya era demasiado tarde. El simple hecho de que el jinete hubiera girado la cabeza significaba que algo había cambiado, algo que no estaba contemplado en los testimonios anteriores. El inspector no habló, no hizo ningún gesto, no intentó acercarse. Solo observó, paralizado, mientras el jinete volvía a enderezarse y continuaba su trayecto con la misma rigidez de siempre. Cuando la figura llegó al final del tramo, desapareció de nuevo, pero esta vez el proceso fue diferente. No se desvaneció de golpe. Se fragmentó en sombras que se dispersaron como humo arrastrado por el viento. El sonido de los cascos se apagó lentamente, hasta quedar reducido a un silencio absoluto que pesaba sobre la carretera como una losa invisible. Ramiro permaneció en su lugar durante varios minutos, intentando procesar lo ocurrido. Sabía que había cruzado un límite, aunque no sabía cuál. El Yenir había reaccionado a su presencia, aunque fuera de manera mínima. ¿Qué significaba eso? ¿Era una señal de que la aparición estaba cambiando? ¿O era simplemente una variación dentro de un ciclo que él no comprendía por completo? Al día siguiente, Ramiro buscó nuevamente a Tomás. El camionero lo recibió con una expresión preocupada, como si hubiera estado esperando noticias. Cuando Ramiro le contó lo ocurrido, Tomás palideció. Le explicó que, según los relatos más antiguos, el jinete solo reaccionaba cuando alguien se acercaba demasiado a su trayecto, cuando la presencia de un observador interfería con la repetición del ciclo. No era una reacción consciente, sino un reflejo, como el de un animal que percibe un obstáculo en su camino. Pero había algo más. Algunos relatos mencionaban que, cuando el jinete giraba la cabeza, significaba que el ciclo estaba debilitándose, que la frontera entre el pasado y el presente se estaba volviendo más delgada. Esa idea inquietó profundamente a Ramiro. Si el ciclo se debilitaba, ¿qué ocurriría cuando se rompiera por completo? ¿El jinete quedaría libre para interactuar con el mundo actual? ¿O desaparecería para siempre, llevándose consigo el eco de un camino que ya no existía? No sabía qué respuesta lo aterraba más. Esa noche, Ramiro decidió no regresar al kilómetro 57. Sentía que había visto suficiente, que había cruzado un umbral que no debía volver a tocar. Sin embargo, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido que lo hizo incorporarse de inmediato, el eco de cascos golpeando un suelo inexistente, resonando justo afuera de su casa. El sonido se repitió, lento y constante, como si el jinete hubiera encontrado un nuevo trayecto que seguir.